Mi mamá fallece. Sí, recuerda que le dije que no conocí abuelos, no conocí ni por parte de papá, ni por parte de mamá, ni abuela, ni abuelo. Y cuando tengo la edad como de 10 años, mi mamá parte con el Señor. Entonces, solo somos 5 hermanas mujeres. Una ya partió con el Señor también, solo quedamos 4. Y Y que era la que pues te crió, ¿verdad? sí, fue la que me Ujú. crió. Y pues me tocó quedarme con ella. Y, y nada, sentía una soledad inmensa. Era una niña aún, pero esa soledad, Lina, se empieza a sentir desde temprana edad. Desde Sí, me temprana edad imagino. se empieza a sentir. Porque es que esa figura materna la necesitamos todos, todos. Sí, entonces, a raíz de todo eso, el Señor se me reveló tan, pero tan temprano a mi vida y creo que eso ha sido lo más hermoso. Mire, Hola, Dios te bendiga, donde quiera que te encuentres, estamos en tu espacio por su gracia. Un tiempo donde hablamos del poder transformador de Dios, cómo nos transforma, cómo nos traslada de las tinieblas a la luz. Y en esta hora tenemos una invitada muy especial, nuestra hermana Christian Connor. Con nosotros dará su testimonio. Y bueno, Christian, háblanos un poco de ti. Inicia por tu infancia o bueno, por donde, ¿verdad? Por donde tú desees. bueno, Lina, ¿qué le puedo decir? Vengo de una familia no muy amplia, no conocí abuelos, no conocí a nadie de mis ancestros, solo mamá y somos pocos hermanos, no somos mucha familia. Lo único que conozco de mi familia solamente son los hijos de mis hermanos. Ujú. Esa es Solo tu soy familia. tía, no tengo primos, no tengo primas, no tengo tíos, no tengo Wow. tías. Usted está como el rey de Salem. Sí, pero lo más hermoso es que gracias a que todo esto ha sucedido, yo hago mío esa palabra que el Señor está allí para mí. Y de verdad que cuando Él dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará, he visto la grandeza de Jehová Amén. desde que tengo uso de razón. ¿Por Ujú. qué motivo? Mire, empiezo con mi testimonio. Mi mamá fallece. Sí, recuerda que le dije que no conocí abuelos, no conocí ni por parte de papá, ni por parte de mamá, ni abuela, ni abuelo. Y cuando tengo la edad como de 10 años, mi mamá parte con el Señor. Entonces, solo somos 5 hermanas mujeres. Una ya partió con el Señor también, solo quedamos 4. Y Y que era la que pues te crió, ¿verdad? sí, fue la que me Ujú. crió. Y pues me tocó quedarme con ella. Y, y nada, sentía una soledad inmensa. Era una niña aún, pero esa soledad, Lina, se empieza a sentir desde temprana edad. Desde Sí, me temprana edad imagino. se empieza a sentir. Porque es que esa figura materna la necesitamos todos, todos. Sí, entonces, a raíz de todo eso, el Señor se me reveló tan, pero tan temprano a mi vida y creo que eso ha sido lo más hermoso. Mire, va a parecer egoísta lo que le voy a decir, pero muchísimas personas o muchísimos jóvenes se sienten solos, abandonados y con la falta de un padre, la falta de una madre, la falta de amor o de afecto por esta persona o por la otra, o por algún noviecito, o por su pareja, o por qué sé yo. Pero fíjese que el que llenó todo vacío en mi corazón, no hacía falta una amistad para yo sentirme llena y plena. Y desde niña me he sentido tan plena, tan llena, y por eso le digo a cualquiera que el único que puede llenar cualquier vacío en el corazón solo es ese amado Amén. Jesucristo por medio de su Espíritu Santo que está allí llenándonos, instruyéndonos. Entonces, cuando yo quedo sola, yo conozco la soledad.
porque viene la soledad a mi vida, las noches se me hacían eternas, Porque no hay ni un papá ni una mamá. ni un papá ni una mamá, y los días eran oscuros para mí. O sea, no sabía diferenciar entre el día y la noche, porque había llegado una oscuridad a mi vida, una soledad a mi vida, que tanto como el día como la noche eran iguales para mí. Entonces el Señor se me revela tan temprano a mi vida. Y cuando el Señor se me revela tan temprano a mi vida, eso llenó por completo mi corazón, que lo demás era relevancia. ¿Y O sea, cómo fue que conociste al Señor? ¿cómo se me revela el Señor a mi tu vida? Sí, ¿cómo llegaste a sus caminos? Es muy hermoso porque fíjese de que la familia que tenía en ese entonces y que sigo teniendo era muy pequeña, pero asistíamos a la iglesia tradicional y pues allí yo sentía como que no había una llenura en mi vida. Seguía sintiendo ese vacío. Entonces, bueno, no sé si entenderán cuál es la tradicional, pero lo vamos a dejar así Sí. en esas palabras. Entonces, yo cuando pasaba por la calle, yo miraba que en aquel entonces se les decían como campos blancos o que ahora son como, Casas de paz o células, como se dice en Colombia. ajá, o grupos de Grupos de crecimiento. crecimiento. Y yo recuerdo que esta vecina que estaba en el barrio o colonia, como ustedes lo quieran, lo conozcan, ellos tenían los jueves, todos los jueves, ellos hacían estos grupos de reunión en el patio de su casa y aquello se sentía tan rico. Y yo cuando pasaba por la calle y yo sentía aquel toque, yo decía, y aún así era una niña como de, ¿qué le digo? 11, 12 años. Sí, no, como de 10, como Porque de fue 10, recién que se sí, murió tu mamá. como de 10 años. Y yo pasaba por aquella casa y cuando se estaba haciendo el culto, la reunión, y se sentía tan hermoso y sentía algo bien hermoso en mi corazón y eso me fue llamando, me fue llamando. Y esta vecina, aunque ellos sabían de que en ese hogar se iba a la iglesia tradicional, nunca dejó de insistir y siempre tocaba la puerta y decía, la invito a que vaya. Y aún Y era siendo una niña, era sí. una Porque a niña. veces mucha gente no le presta, no le echa como el ojo a los niños y es donde mejor la semilla puede estar sembrada. Sí, y era una niña. Y entonces ella siempre, nunca desistió. Y ella siempre me decía, la invito, el jueves vamos a tener grupo de crecimiento, mire que... Y entonces, ay, a mí me gustó aquello, me gustó que me tomaran en cuenta, me gustó que llegaran a la casa a hacerme la invitación y eso. Y entonces, pero lo que yo sentía al pasar por ahí, Aro, es algo que no entendía en aquel momento, totalmente indescriptible, porque sentía un gozo, sentía algo que se llenaba, aquel vacío, como que aquel vaso vacío que había dentro de mí se llenaba. Y entonces cuando yo voy la primera vez, ay, no, yo tenía unas ganas de llorar, unas ganas tremendas de llorar, pero yo decía, Dios mío, pero ¿qué es esto? Como en una niña yo no entendía eso, pero aquel llanto no era por la falta que tenía por mi mamá o la falta de porque tenía una soledad, era un llanto que me salía, pero liberador, que me liberaba, Lina, me liberaba aquello y aquello me gustaba. Y el siguiente jueves ahí estaba yo y era aquello que era una emoción que yo decía, ay no, que llegue el jueves, que llegue el jueves, porque yo no tenía permiso para ir, porque en la casa se congregaba en la iglesia tradicional. Entonces, ellos los domingos, yo recuerdo que un bus en la iglesia, allí
ellos tenían como en el centro comunal, ellos se reunían y allí los recogía el bus, pero yo no podía ir a la iglesia que Ya. los recogía Solamente ibas al ellos. grupo de Solo iba crecimiento. al grupo de crecimiento porque toda esa cuadra de allí, todo ese barrio de ahí, a los que iban ahí, el bus los recogía como para transportarlos para la iglesia donde tenían que congregarse los domingos. Entonces, y yo no podía ir, entonces yo me tenía que conformar con los jueves. Entonces, cuando ya era el martes, ay, el miércoles, yo decía, ay, ya va a ser Ay, mañana. qué rico. Pero, ¿sabe qué, Lina? No me dejaban ir, entonces yo tenía que irme a escondidas, a escondidas. Yo, tal vez los jóvenes se salen por la ventana o qué sé yo, para hacer sus travesuras o algo como adolescente y Sí. todo, pero en mi caso Usted se era, salía era, pero para el grupo de crecimiento, a sí, para escuchar palabra de Dios. sí, y al llegar a la casa era segura. Una pela, Sí, una, como ustedes una dicen, pela. una O pela una segura. macanía en Sí, Honduras. sí, una macaneada en Honduras. Sí, entonces, y no, ¿y qué le digo? Desde ese tiempo hasta acá he conocido al que ha llenado todo Amén. vacío, Gloria al Señor. todo Y vacío. también es un buen mensaje, ¿verdad? Para que aquellos que tienen grupos de crecimiento, o para todo cristiano, que no solamente pongamos nuestra mirada en un adulto, sino también en un niño, porque es una tierra fértil, es una tierra donde si un niño, usted le dice esto, esto es negro, y ellos lo van a creer. Ellos, y por eso la palabra del Señor dice que debemos de ser como niños para poder entrar al reino de Dios, porque tienen una inocencia y el poder esparcir esa semilla a los niños, de no desestimar, ¿verdad? Cuando son unos niños. Cristian, ¿y algo que haya impactado en medio de tu caminar con el Señor o algo de algo que el Señor te ha librado? Sé que, ¿verdad? Estuviste entre la vida y la muerte, ¿verdad? Y el Señor te dio una nueva oportunidad. Sí, he estado entre la vida y la muerte muchas veces, Muchas veces sí. muchas veces. Y cuando me preguntan a mí que si he visto la gloria de Dios, la he visto muchas veces. Hay muchas cosas que me han impactado en la vida, pero sí hay un testimonio que no sé si va a ser muy largo, pero de todas las cosas que me han pasado, yo recuerdo que yo tuve una operación, Lina, Ujú. una operación bien fuerte. Tuve una operación tan sencilla, pero tan sencilla que yo creo que la operación duró como, es la operación que menos ha durado, media hora de todas las que he tenido. Ujú. Eh, y esta fue la más sencilla de todas y fue la que casi me mata humanamente, aunque el Señor seguía teniendo su propósito conmigo Amén. y hasta que no se cumple ese propósito conmigo en mi vida, pues no me voy a ir de esta tierra Sí, hasta que el Señor, ¿verdad? Lo diga hasta aquí nomás. amén. Y entonces, tal vez no le cuente todo el proceso, pero usted me preguntaba de todas las cosas que has pasado, Algo que haya impactado. cuéntanos qué te ha impactado. En esta ocasión me impactó de que fue una operación tan sencilla. Y yo siempre me había levantado de las operaciones que había tenido tranquilamente, volvía en sí y todo, pero ya a las 2 horas yo ya estaba restablecida después de salir de quirófano, yo ya me sentía, ya Bien. volvía en Ujú. sí, pero en esta pasaban 2, 3, 4, 5 horas y yo no podía ni abrir los ojos y... y yo decía, algo me está pasando, pero yo misma, algo Ujú. me está pasando. ¿Qué es lo que me está pasando? Y para no ser tan largo, fue que habían hecho una mala práctica. Ujú. Entonces no podía, yo me sentía mareada. Después de la operación yo me sentía bien mareada y ya había pasado, uf, ya un montón de horas. Resulta y pasa, Lina, para no dar tanto detalle, que que costuran ahí, no, hay un cambio de enfermeras, hay cambio de enfermeras de turno
Y yo a la nueva enfermera le digo, a la que va a agarrar el turno, yo le digo, yo no me he sentido así, yo no es la primera operación que he tenido, pero yo me siento muy mal, yo me siento muy mal, yo me siento débil. Yo no puedo ni siquiera tener los ojos abiertos porque siento que me mareo. Ujú. Entonces, y no entiendo por qué. Y el doctor me explicó que había sido una operación, era una operación sencilla, y entonces no entiendo por qué. Entonces, em, yo no me puedo, no puedo sentirme, yo solo siento que abro los ojos y me mareo, pero no me siento el El cuerpo. cuerpo. Entonces ella me dice, vamos a chequear para que usted se sienta segura, para que usted se... Cuando ella abre la sábana que tenía encima, ella lo que ve, literal, es que yo estoy vaciándome en sangre. Wow. Entonces, cuando yo la miro a ella, que ella sale de la habitación a la carrera a llamar al doctor que estaba de turno, y de allí viene el doctor, y de allí como que es que allí nomás en la camilla van A a costurar. costurarme, porque Sin anestesia ni nada. sin anestesia y sin nada, sin anestesia y sin nada. Entonces, y la operación, para que quede claro, la operación Sí. fue de una apéndice, Apendicitis. de apendicitis. O sea, era Y la uno, operación fue mal procesada. ay, sí, y fue una operación que era un proceso tan sencillo. Ujú. El caso es que se complicó todo, se complicó, para no dar mucho larga, se complicó dentro a cuidados intensivos. Cuando estoy en cuidados intensivos, eh, pasan 2, 3 días y yo no puedo evacuar, no puedo hacer del 2. Sí. Y yo decía, pero ¿qué es esto? Si yo en todas las operaciones yo me he parado al siguiente día, yo hago mis necesidades, yo hago todo, o sea, yo hago todo normal. ¿Y por qué se complicó de una manera, Lina? Que cuando yo siento, y esto es lo impactante, yo miro que todos se mueven que el pulso se me fue, no me Sí. encontraban pulso. Bueno, de repente yo siento que yo me voy, o sea, Sientes que te están muriendo. me fui, Lina. O sea, yo siento como cuando se desconecta algo. O sea, mi vida se desconectó de este mundo. Y Ujú. yo no sé qué fue lo que pasó en esos momentos, pero yo sí sé lo que me pasó a mí en el espíritu. Ujú. En el espíritu yo sentía, estaba como en el edificio ese, el hospital ese Hospital. donde yo estaba, era como de tres pisos, Ujú. 3 plantas. Y yo, cuando yo estaba así en la camilla acostada, boca arriba, yo miraba que la camilla como que tenía un resorte y iba subiendo. Y entonces, digamos que aquí es el primer piso. Entonces, cuando iba a topar al techo, entonces se abría El techo. sí, se Ajá. abría el techo, ¿verdad? Como cuando se abren las puertas, cuando usted entra a un sensor y se abren las puertas. Entonces se abría el techo y pasaba el primer piso. Entonces, y iba en la camilla, y la camilla seguía Subiendo. subiendo. Entonces, cuando iba a pegar al otro techo, el techo Segundo hasta del el segundo tercero. piso, se abría también el piso. Y seguía y seguía. Y cuando yo miraba, como yo podía mirar el techo, cuando ya iba a llegar, yo decía, ay, yo voy a llegar y voy a pegar. Ok. Entonces, cuando ya iba a pegar ahí, se abría. Entonces, cuando se abrió el tercer piso, yo sentí como una brisa hermosa, como una brisa hermosa, y aquel aliento, como un aliento de vida que sentí en ese momento. Sentí una frescura en mi ser, pero cuando yo siento esa frescura, Lina, yo siento como que de un solo bajan la camilla. O sea, iba despacito Ujú. subiendo, pero cuando yo siento ese aliento de vida, que cuando yo llego al tercer piso y yo miro a qué hermoso, pero y el aire tan fresquito que entraba a mis pulmones y que podía respirar, de un solo bajan la camilla. Ujú. Entonces es cuando yo abro los ojos, Lina, y yo miro que Te me... están dando choques. Mm. Sí, Te estaba ya sí, muriendo sí, prácticamente. sí. Y sin un familiar allí en esa sala.
Sí, o sea, yo esa experiencia la pasé allí solita, la pasé solamente con esas personas, Lina, y cuando yo vuelvo en sí, cuando yo abro mis ojos, yo veo que la persona que está haciéndome eso dice, ya la tenemos. Entonces, cuando él dice la tenemos, yo reacciono, Lina, y digo Mm, yo, wow, o sea, que yo, sí, o sea, me había desconectado de sí. verdad de este mundo. Fue solamente la gracia de Dios. Y después de eso, ¿verdad? Sabemos de que todos tus órganos se habían dañado, porque ahí también viste la mano de Dios obrar en un milagro creativo. De verdad que sí. Sí, estuve en cuidados intensivos después de eso, como por 3 semanas. De allí que mis órganos tuvieron, ¿verdad? Ser como usted dice, fue un Porque es que milagro, infectó, ¿verdad? infectó, porque se quiso, se Eso ya llegó al sería del apendicitis cangrinar. una peritonitis. Peritonitis, tuve Mm, una peritonitis, así ujú. de, así. Entonces tuve esa peritonitis y después de estar esos 3 semanas en cuidados intensivos en ese hospital, llamo a mi doctora porque es que yo tenía unas fiebres, Lina, que usted no tiene ni idea. Convulsionaba de las fiebres. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Llamo a mi doctora y le digo, doctora, esto y esto me está pasando y tengo 3 semanas de estar en cuidados intensivos y esto y me pasó. Y me dice, pide tu alta y te vienes de emergencia, que era para mi país, a Honduras, Ujú. Honduras. Entonces me viene y con un simple ultrasonido en mi país, Se dieron detectaron cuenta. que lo que yo tenía adentro me habían dejado. O sea, porque como ellos me costuraron allí Ujú. sin meterme a un quirófano, sin limpiar, que era lo que entonces Sí. se había quedado un pedacito del apéndice adentro y eso hizo un infarto hemorrágico adentro. Ay, Dios mío. Entonces eso infectó todos mis órganos adentro. Yo también pienso, perdón, Cristian, por interrumpirte, que eso también era una guerra espiritual que se estaba librando ahí. Porque mira, te da el apendicitis, te alcanzan a operar, pero viene todo eso. Yo pienso que ahí era Un una... ataque mortal. Sí. De hecho, Y el Señor... gracias por tocar ese punto. De hecho, cuando yo estoy en el hospital, que tienen que sacar todos mis órganos, Lina, todos mis órganos, pero antes de hacer esa otra operación en mi país, porque tuvieron que hacer esa cirugía, o sea, no laparoscópica, abierta. Sí. El doctor que lo iba a hacer le dijo a mi hermana, órele, porque esto no depende de nosotros, depende de su riñón, Sí, porque es el único que tiene bueno. Y porque obviamente su solamente tiene un corazón. riñón. Pero de allí todos mis órganos estaban totalmente, pero Mm. infectados, porque tenía una cantidad de líquido sangre que estaba prácticamente encangrinándome por dentro. Entonces de allí hacen eso. El Señor obra ahí cuando estamos esa noche ahí, que ya el doctor dice de que fue una operación exitosa y que el riñón está dando su función, mi riñoncito que está dando su función y que puedo evacuar del número 1, del número 2 y la mujer se siente bien en aquella camilla, viene la noche de la guerra espiritual. Mm. Y yo oigo, Eso ya es en Lina, Honduras, ¿verdad? gracias, sí, gracias por tocar el tema de que era un ataque, pero Ujú. mortal directo a mi vida. Mi hermana, la que está cuidándome, en esa sala, ¿verdad? Mirando, chequeando que esté haciendo el número 1, porque el hacer pipí para ver si el riñón está, Tiene que está estar funcionando. funcionando, ¿verdad? Porque todo era, ¿verdad? Que el riñón mandara esa función. Entonces, si mi hermana estaba allí a la vanguardia, ella mira el espíritu de muerte Wow. allí sobre mi vida. Y ella empieza a guerrear y empieza a guerrear.
Y yo me había quedado dormida porque yo tenía prácticamente como un mes y algo de estar, que inyecciones, que esto, fue algo fatal que pasé en los hospitales y no había tenido un descanso. Ujú. Pues esa noche yo tuve un descanso y dice mi hermana que mientras yo descansaba, no era que estaba descansando, Lina, que el espíritu de muerte. Y entonces, gracias a Dios, que esa mujer era una mujer de oración, era una Sí. mujer que estaba allí, pero como dicen, al pie, poniéndote en la línea de batalla. O sea, Mm. allí, entonces estaba por mí allí, gracias a Dios. Y dice que ella miró ese espíritu de muerte y empezó a guerrear. Cuando ella terminó de interceder, cuando ella terminó con ese tiempo, ella me dijo, ¿sabe qué? No es cuando el enemigo se la quiera llevar a usted, Ujú. porque Jehová todavía no ha terminado con usted y lo que le está pasando ahora es un ataque directo del enemigo que viene de los mismísimos infiernos. Y sabe que yo siempre he dicho, no importa lo que pase, pero si ese propósito todavía no se ha cumplido Amén. conmigo, Lina, Sí. no va a pasar nada, nada. El enemigo se puede levantar como se levanta en mi vida, no va a pasar nada porque el Señor, hasta que el Señor termine conmigo. Hay un día estipulado. Amén. Sí. Y lo que usted decía del milagro creativo en mi Ujú. vida, ¿cómo no voy a estar agradecida con mi Señor? ¿Cómo no voy a decir que ese es uno de las, de lo, De los del, tantos testimonios que usted tiene para contar de las maravillas del Señor. sí, sí, ¿cómo no voy a decir? Si el Señor, cuando yo me veo al espejo, Lina, cuando yo ya estoy recuperada y me veo al espejo como yo había quedado, Lina, yo decía, Dios mío, pero es que yo misma me daba miedo, o sea, se lo digo con toda honestidad. Ujú. Entonces yo decía, Dios mío, entonces el doctor empezó a decir, fíjese que sus órganos estaban así, así, y el Señor, bueno, se salvaron, pero hay que orar porque el doctor sabía de que yo soy una mujer cristiana. Ujú. Entonces y me dijo, hay que seguir orando para que el Señor, y una vez yo entré a cirugía de nuevo. Oiga bien, Lina, yo entré a cirugía de nuevo porque se formó una hernia. Mm. Entonces volví a entrar a cirugía de nuevo y en esa cirugía, pero esto fue al tiempo. Ujú. Entonces se formó la hernia y cuando yo dentro a cirugía de nuevo, mi pánico era entrar al quirófano porque yo decía, otra vez, Ujú. otro tarrajazo, como Sí. decimos en Honduras, o otra herida. Ujú. Esta vez me impresioné porque cuando yo me veo al espejo después de mi cirugía, yo digo yo, pero ¿qué pasó aquí? Entonces, y me dice la doctora que me atendió y me dice, Cristian, yo durante la cirugía encontré esto y encontré esto dentro y yo de mí, yo lo retiré y te reconstruí tu herida porque había quedado una herida, pero extremadamente Sí. grande, Lina, por la razón de que como habían sacado todos mis Los órganos, órganos. entonces ya puede imaginarse la herida que yo tenía. Yo sinceramente, yo decía, ¿cómo me voy a mostrar delante de mi esposo? Ujú. Así. Y en esta operación yo no lo esperaba, de verdad, yo se lo digo, que fue esa doctora allí tocada por Dios. O sea, y esa mujer para mí ha sido mi consejera, Ujú. ha sido que siempre nos está inspirando a nosotros como pareja, como matrimonio, siempre ha sido así, allí esa ayuda, ha sido la doctora de mi hija, mi doctora personal, mi consejera, cuando me pasa algo, doctora, esto y esto, hace esto y esto, Cristian. Y hasta ahí, hasta para mi matrimonio y Qué todo, es algo bueno. bien lindo porque ella es conocedora Qué de la palabra bueno. del Señor, de Dios. Y ella me dijo, Cris, yo te quiero decir una cosa que yo
ya no vas a tener ¿Cómo esa se llama la doctora? operación. Si quieres que lo diga. Sí, claro. Ay, mi doctora hermosa, que no sé si lo va, Claro que si sí. llegas a escuchar, ella se Algún llama día uno Marlene sabe. Argueta. De La Honduras. mejor para mí, para Siempre me has muchos. hablado muy bien de ella. Sí, Sí. Marlene Argueta. Esa mujer, Dios la usaba mucho, mucho, Ujú, y donde sea, si ella llega a alcanzar escuchar esto, yo sé que ella sabe lo que yo estoy hablando, ujú, porque ha sido la mujer que Dios ha usado para, para ayudarnos en muchas áreas. mm. Incluso en mis embarazos de alto riesgo, ella fue la que primeramente Dios y después ella que me El Señor dijo, la Cris, usa. este embarazo lo vamos a cuidar y vamos a tener este bebé Que es en tu tus única hija. manos. Sí, en tus manos la vas a tener, la vas a amamantar y ese sueño lo vamos a cumplir. Porque papito Dios, ella le dice, porque papá Ujú, Dios nos va a ayudar a que esto sea una realidad. Lina y ella estuvo allí en los momentos más oscuros de mi vida, primeramente Dios, y sabes que te conté de que no tenía una familia grande, ujú, pero en el Señor, Lina, así como he encontrado esta doctora, he encontrado otros doctores, he encontrado a mis pastores, ujú. que han sido mis padres espirituales, Sí. mis hermanos en Cristo, que han sido como esas verdaderas hermanas para mí, mis hermanos, cuando yo los abrazo, cuando yo los saludo, las figuras masculinas, para mí Ujú. esos son Son mis hermanos. hermanos. Sí. Mis hermanos, esos que no tuve, esas hermanas que no tuve, cuando las hermanas ancianas, yo a esas personas, las hermanas, yo las abrazo como que si esas fueran mis abuelas. Ujú. O O cuando una hay un madre. anciano como una madre Ujú. y las respeto tanto y es que el Señor me ha, Y que qué te lindo, ¿verdad? digo, De que uno puede encontrar esa familia, especialmente nosotros que vivimos en países, ¿verdad? Fuera de nuestro país, donde no tenemos familia, donde no tenemos hermanos, donde no tenemos a nadie. La familia de la fe se vuelve como parte de la familia de sangre y es así. Qué bueno. Bueno, Cristian, para ir terminando, no sé si vas a continuar con algo más. no, yo le hago como 5 videos en uno, entonces no vamos a terminar porque es que mi vida está llena de testimonios, Lina. Sí, yo lo sé, porque también me sé uno cuando ibas donde el abogado y el Señor fue ahí donde te respondió, ¿verdad? Con todos tus órganos nuevos. Me gustaría hacerte una pregunta, Cristian, y es, ¿quién es Jesús para ti? Jesús, empezando desde mi niñez hasta mi adultez ahora, Él ha sido el que extendió su mano para levantarme. Ha sido mi salvador, ha Amén. sido mi ayudador, ha sido mi sustento, ha sido mi soporte, ha Aleluya. sido mi hombro, ha sido el que me ha ayudado a caminar, ha sido el que cuando yo estoy caída ahí en el suelo, Él es el que me dice, vamos, vamos, hija, ¿Y tú han puedes una habido vez más. momentos de debilidad en ese transcurrir cristiano? Sí, Porque es sí, bueno uno sí, sincerarse, porque sé que hay personas que van a escuchar este video y que quizás estén nuevos en la fe y piensan como una vez un hermano nos dijo, cuando él llegó a la iglesia, él pensó que todos éramos, ay, tan perfectos. Y le dije yo, no, mi hermano, luchamos y luchamos mucho. sí. Pero dice su palabra que el que persevere hasta el fin, ese es el que va a ser salvo. Y van a llegar tiempos de debilidad. Sí, muchas veces, muchas veces. No de volver atrás, No, nunca, no de nunca. volver atrás, pero sí de sentirse en ese piso, Sí, allí caído, pero no no de volver atrás. derribado, Sí, no amén. derribado. Podemos sentirnos que estamos Sin sin fuerzas, fuerzas, desanimados, pero no desanimados, anhelamos ir para atrás. pero es que no hay nada en ese mundo Mm, para mí. O sea, y estoy consciente cuando estoy allí en el piso
porque soy humana y me he sentido en el piso, no es con ganas de volver atrás, es que he estado sin fuerzas, Sin siento poder que ya avanzar. no puedo más, pero que algo dentro de mí me dice de que volver atrás no, Sí. de volver atrás no. Y entonces es ahí cuando el Señor me restaura, me repara una vez más, Lina, y me levanta, pero con una fuerza que yo digo. Entonces, ¿sabe qué digo ahora? Cuando me siento morir, cuando me siento que viene ese ataque de debilidad, ese ataque de desánimo a mi vida, ¿sabe qué digo? ¿Para qué victoria me estoy preparando? Sí, yo también hago mías esas palabras. Siempre yo digo, si algo está obstaculizando mi crecimiento o algo, y es porque viene algo muy bueno, porque a los que amamos a Dios, dice su palabra, Romanos 8:28, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y aún el tiempo de desánimo nos damos cuenta que Él está ahí en medio de nosotros, porque nuestro Dios es bueno. Y Para bueno, para ir siempre. cerrando, ¿verdad? Creo que con este testimonio podemos recordar que nuestro Dios no solamente salva, sino que también sana. Sí. Es Jehová Rafa, aquel que salva. Y el testimonio de Cristian me recuerda el Salmo 138:8 que dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, no desampares la obra de tus manos. Amén. Y en el momento en que ella nació, porque, ¿verdad? Quizá olvidó decir, Cristian, a causa de no haber tenido una mamá que pudo estar, ¿verdad?, pendiente de ella, como toda mamá estamos pendientes de todo, ella perdió un riñón. Entonces por ahí empezó el primer ataque. El primer ataque fue la orfandad, luego la salud, y siempre te ha atacado por la salud, siempre. Porque nosotros sabemos, los que conocemos a Cristian, sabemos que es una mujer de guerra, es una mujer que se ha parado en la brecha, una mujer que el Señor la usa en la predicación de una manera que uno siente que entra esa palabra como una espada de dos filos en nuestro interior, pero es una palabra que nos confronta, es una palabra que nos levanta, y sabemos de que ese propósito que Dios tiene en ella, siempre en temporadas tenemos un propósito, pero un propósito mayor, y es esa vida eterna. Y ella está arraigada en la roca inconmovible. Entonces, Cristian, nos gustaría que nos despidieras con una oración y que pudieras bendecir, ¿verdad?, a todo aquel que nos va a escuchar. El propósito de este espacio es poder glorificar el nombre del Señor. Y preguntarte, ¿por su gracia qué? Porque el programa es por su gracia, historias de fe. Pero cada uno puede decir, bueno, por su gracia, y tú continúas la frase. Por la gracia del Señor, no he sido, como dice, consumida. No he sido, como dicen, voy a volver a decir por su gracia estoy aquí. ¿Sabe por qué, Lina? Porque cuando yo nací, de hecho, el enemigo tiene un ataque conmigo, pero yo creo que desde que estaba en el vientre de mi madre, sí. Porque cuando yo nazco, mi mamá me da a luz y yo nazco, ¿así es la palabra? Sí, nazco. Cuando yo nací, porque cuando mi mamá me dio a luz y yo nací, Lina, yo venía con una fiebre, con vómito, con una diarrea, con una infección recién nacida. Y a mi mamá, Lina, le decían, doña Zoila, no luche por esa niña se le va a morir, porque pesé 2 libras, mis huesos, o sea, la carne pegada a los huesitos. Y miren ahora. Los huesos no se me miran. ¡Ay, santo Dios! Entonces, por su gracia estoy aquí. Y me ha llevado a lugares altos. Me ha ayudado, como usted lo dice. El Señor es quien me da esa palabra
para su pueblo, me la da a mí primero para alentarme. Entonces, cuando el Señor da una palabra de aliento, ya sea de aliento, de exhortación o para animar a su pueblo, para recordarle que Él está allí siempre, que Él está los 365 días del año con nosotros, que está las 24/7 con nosotros, que en ninguna milésima de segundo Él se ha ido de nosotros. Amén. ¿Sabe por qué es? Porque yo lo vivo. Él ha estado allí conmigo y eso me hace que Él me dé esa palabra vivida para poder darla Amén. a su pueblo. Y aun cuando viene con exhortación, la exhortación dice, esa palabra es mía, esa palabra es para mí, porque no es una pedrada, no es porque yo me doy cuenta del problema de Exacto, otro, sí. sino porque Dios Ha revelado. quiere dar esa palabra. Entonces, mi oración para terminar, Lina, va a ser para aquellas personas que creen que ellas no nacieron para amar o que no hay nadie para ellos, porque soy felizmente casada, le cuento, usted lo sabe, felizmente casada, con una hermosa hija, con un hermoso matrimonio, con un hermoso varón que el Señor me ha dado. Sí, muy especial. Ese es mi compañero, ese es mi ayuda, ese es mi hombre, ese es mi amigo, ese es mi confidente. Compañero de batallas. Ese es mi compañero de batallas, ese de luchas. Ese varón es para mí, ¿qué le digo? Ese varón está hechito para mí. Cuando yo lo estoy conquistando con palabras, le digo, es que papá Dios sí sabía para qué me estaba creando, pero es que cuando Él te creó, te estaba haciendo, te estaba formando, decía, venga Víctor, que yo lo voy a formar así porque es que yo formé a una mujer para que usted fuera Complemento. para que esa mujer lo esté esperando a usted, o esa es la costilla que a usted le hace falta. O sea, venga, lo envío a que la busque, porque esa es Su complemento. su costilla que le hace falta allí. Entonces, y le digo, cuando el Señor te estaba formando, papi, de verdad que te estaba formando para mí. Qué Dios tan poderoso el que yo tengo y un Dios tan consentidor conmigo. Entonces, Lina, todo lo que me faltó de niña, en mi niñez, en mi adolescencia, Lina, de adulta lo estoy viviendo, lo estoy disfrutando. Es que el Señor retribuye, eso es retribución. Qué retribución tan hermosa. Entonces, para aquellas personas, Lina, que creen que no nacieron para amar o que nadie nació para ellas, esa persona va a llegar a tu vida en el momento, en el reloj de Dios. En el momento de Dios, ahí está esa persona. Para aquellas personas que creen que la soledad, que el desamor, Lina, el rechazo, el abandono, que se sienten atribulados con esos espíritus de miedo, de incertidumbre, que por las noches, noches de preocupaciones, de todo. Yo estoy hablándole para esas personas. Que está allí la respuesta, y la respuesta solamente está en Jesús. Amén. Solo Jesús. Y que todas esas noches oscuras se terminan nada más que en Él, porque Él es nuestra paz, Él es nuestro socorro. Tú me preguntabas, ¿qué es Jesús para ti? Él es mi Salvador. Ese es mi rey, esa es mi majestad, yo soy su hija, Él es mi padre. Y vea que sí me ha agarrado con todo. De veras que yo le digo, papá, no conocí abuelo, no conocí papá, pero es que tú te pasaste. Gracias por haberme encontrado, gracias por haberme Él lo elegido. llena todo. Él me ha llenado todo. Entonces vamos a orar. Amén. Para aquellas personas también, Lina, que dicen, pero es que
desde, como decir, el enemigo la tiene conmigo, que no termino de una para caer en otra, o que desde que vine al evangelio yo estaba mejor en el mundo, porque ahora que estoy en el evangelio no salgo de una para entrar en otra, o que la enfermedad me persigue. No es eso. Y es que también tenemos que entender, si nosotros andamos en justicia y rectitud, todo nos va a obrar para bien. Pero si nosotros somos los que nos estamos metiendo en líos, ya es diferente, ¿verdad? No, eso ya es Eso ya es diferente. diferente. Sí, Ujú. ya eso es diferente buscándose uno, ¿verdad? El Sí. problema, y ahí pues uno tiene que ver cómo Ujú. sale de ese problema, Sí. porque el Señor te va a sacar cuando sabe que es obra del enemigo. Amén. ¿Verdad? Cuando es obra del enemigo, él siempre va a tener una respuesta. Pero también aquellas personas que de voluntad se van a meter allí a los problemas, también el Señor es tan hermoso Él que es el Señor, tan misericordioso. tan misericordioso que el Señor extiende su mano, no importa cuán profundo el pecado te haya hundido, el Señor, su gracia. Su Amén. gracia es más profunda, su gracia llega hasta allí, hasta ese lodo cenagoso donde el pecado nos hunde, y el Señor Amén. nos levanta ahí con su mano santa, Lina. Vamos a orar Amén. esta preciosa tarde para cerrar este momento y darle gracias a Dios. Amén. Nos dirigimos delante de tu presencia, Señor, pensando en aquella persona que está mirando, Señor, este programa, o que va a tener la oportunidad, Señor, de poder ver este video, Señor amado Padre. Yo sé que ahí usted está tocando, Dios. Usted está tocando allí, Señor. Yo sé que usted está tocando, está sanando y está salvando, porque yo declaro una palabra de salvación y de vida, de restauración para esta persona que nos está escuchando en este momento y en ese momento en el que ella lo está o él que lo está escuchando. Señor, levántalo, repáralo, entra en su corazón, entra en su vida, entra ahí hasta donde está esa necesidad, Señor. Él sabe, ella sabe que te necesita. Ella sabe, él sabe la necesidad que hay en su corazón. Yo te lo pido, te lo pedimos esta hora, Señor, que entres a ese templo y que hagas morada, que limpies, que saques todo aquello que nos sirve. Si hay alguien enfermo que nos está mirando, Señor, entra allí. Los huesos escuchan la voz de Dios y el Espíritu responde. Aleluya. Y entra la sanidad hasta ahí, Señor, hasta donde esté la necesidad, Padre. Tú eres nuestro Jehová Rafa. Tú eres ese Jehová Rafa que sana, que parte, que entra. Ese espíritu entra hasta allí donde está la necesidad, hasta los huesos, hasta los tuétanos de los huesos. Ahí dentro esa sanidad a donde la necesite cada persona que nos está escuchando. Salva, Señor, esta vida, restáurala, restáuralo, repáralo, levántalo, Señor. Aquel que está caído, Señor, tú extiendes tu mano para levantarlo de donde esté, Señor amado. Gracias porque por su gracia nos ha sostenido. Amén. Tu diestra nos ha sostenido, tu diestra de poder. Señor, el rey más sabio Salomón dijo: Señor, si aún los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, pero sí sé que un corazón quebrantado
quebrantado y humillado delante de tu presencia, oh Dios. Tú puedes morar ahí, tú puedes entrar y morar en ese corazón. Qué hermoso y qué gracia la tuya. Que aún los cielos, dice tu palabra, que no te pueden sostener, que no te pueden contener, pero un corazón humillado sí lo puede hacer. Porque tú entras allí a ese corazón, así como entraste en el mío, Señor. Y mi corazón te siente. Y mi corazón sabe que vives allí, que has hecho una morada allí, que habitas allí, Señor. Habita en esos corazones en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en esta hora. Amén, amén Amén. y amén. Bueno, hemos llegado a nuestro tiempo, terminando, ¿verdad? Este espacio. Y sabemos que ha sido de bendición. Dios les bendiga a cada uno. Amén.